Ignacio Utin es magíster en Relaciones Internacionales, es licenciado en Periodismo, está especializado en liderazgo en emergencias humanitarias y publicó un libro que se llama Una renovada guerra fría. Esto tiene que ver con el conflicto de 2014, cuando estalló allí, un conflicto que él asocia a la Guerra Fría, porque dice que los protagonistas tienen un poco de todo eso, ¿no? Comunistas, nazis, ejércitos de distintos países, Rusia operando, Estados Unidos operando, y justamente ante esta crisis, qué mejor que aprovechar al autor de este libro para que nos cuente un poquito cómo está viendo lo que está pasando ahora. ¿Cómo estás, Ignacio? Reinaldo 7K te saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Buen día. Bueno, ¿cómo estás viendo este capítulo nuevo de las historias que venís contando? Bueno, en principio es un capítulo más, porque vos decías que la guerra se inició en el 2014 y la guerra en Ucrania no terminó, lleva 8 años. A mí me llama muchísimo la atención en estos días que se viene hablando tanto de Ucrania, cuánta gente dice, cuántos periodistas, cuántos analistas dicen, ¿hay alguna posibilidad? Se preguntan si hay alguna posibilidad de que haya guerra en Ucrania. Y ya hay una guerra en Ucrania, hace 8 años que hay una guerra en Ucrania. El problema es que nadie le prestó atención hasta ahora. A ver, detenete un segundo a explicar eso. Cuando vos decís la guerra no terminó, ¿a qué te referís? Esta guerra que no estamos mirando nosotros. Bien, desde 2014 hay una guerra en Ucrania que se inició a partir de la caída de un presidente. Este presidente se llamaba Viktor Yanukovych y era un presidente muy cercano políticamente a Rusia. De hecho, venía de la región oriental de Ucrania, que es la región donde se habla ruso, que es una región habitada predominantemente por gente étnicamente rusa, más allá de que tengan ciudadanía ucraniana. Y con la caída de este presidente pasaron dos cosas al mismo tiempo. El occidente del país, que es nacionalista y más cercano al occidente de Europa, a la Unión Europea, por ejemplo, a la OTAN, por ejemplo, se empezó a manifestar, mucha gente tomó las armas, y en respuesta a esto, desde Oriente, mucho más cercano a Rusia, dentro del mismo país, dentro de la misma Ucrania, pasó lo mismo. Respondieron levantándose en armas, en contra de lo que consideraban un golpe de Estado, porque la caída de Viktor Yanukovych a partir de protestas, de manifestaciones, de una espiral de violencia durante todo el invierno de 2013-2014, es considerado por los rusos un golpe de Estado. A partir de entonces se empezó una guerra entre Oriente y Occidente de Ucrania, digamos, en la cual Rusia aportó muchas armas, Rusia aportó mucho dinero, de la misma forma que Estados Unidos le aportó mucho dinero y muchas armas al Estado ucraniano. Para que te des una idea, a 2019, oficialmente, según datos del propio Estado estadounidense, Estados Unidos había enviado 1.500 millones de dólares en aportes en materia de seguridad y defensa a Ucrania. Y al final termina siendo una disputa entre no solo Oriente y Occidente, no es solo una disputa por ejemplo, de etnias, o de cultura, o de religión, o de idioma incluso, porque un lado hablan ucraniano y del otro hablan ruso, termina siendo una disputa de hacia dónde va nuestro país, qué pretendemos que sea Ucrania. ¿Pretendemos una Ucrania más cercana a Moscú? ¿Pretendemos una Ucrania completamente autónoma, bien nacionalista, como hoy por hoy lo es Polonia o Hungría? ¿O pretendemos una Ucrania que se acerque lo más posible a la OTAN y a la Unión Europea? Y en 2019 Ucrania cambió su constitución y a partir de entonces hay un mandato constitucional, más allá de quien gobierne, más allá de quien gane elecciones, de acercarse a la OTAN. Ucrania tiene la obligación constitucional de intentar incorporarse a la OTAN. Algo que obviamente Rusia no quiere aceptar. Te hago una pregunta más, que por desconocimiento uno no entiende el origen del conflicto. ¿Por qué Vladimir Putin insiste tanto con la idea de que Ucrania es Rusia? ¿Hay algún fundamento en eso o es parte del expansionismo del premier ruso? Ambas, en realidad ambas.
hay razones históricas para considerar que el territorio ucraniano de alguna forma le puede llegar a pertenecer a Rusia, esto obviamente desde una perspectiva muy nacionalista, desde la idea de que Rusia es un gran imperio, un referente del mundo eslavo, del mundo cristiano ortodoxo, y todas las viejas tierras del imperio ruso deberían volver a formar parte de lo mismo, o al menos deberían estar bajo el ala de Moscú. Esta lógica, bien expansionista, bien imperialista, es una lógica que viene creciendo desde que asumió Putin en el año 2000. Es la idea de una Rusia fuerte, una Rusia que pueda controlar todo lo que en ruso se dice Ruski Mir, el mundo ruso. Que cuando dicen mundo ruso, no es necesariamente ruso, es eslavo y un poquito más allá. En países como Armenia, en países como Kazajistán, que no son eslavos, aún así ellos deberían formar parte de la órbita de influencia. Y como deberían formar parte de esta lógica de la órbita de influencia de Moscú, son de alguna forma un colchón, un cinturón de seguridad, por ejemplo Ucrania, por ejemplo Bielorrusia, que debería, según esta lógica, separar a Rusia de sus potenciales enemigos, empezando por la OTAN. Por eso Rusia no quiere que Ucrania se incorpore a la OTAN, porque Ucrania debería ser parte de este cinturón de seguridad, de este colchón que separe a Rusia de la OTAN. Ignacio, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. Buen día. Vos marcabas lo del gobierno de Yanukovych, que a partir de su salida es que comienza esta guerra que está de 2014 en el Donbass. Antes de él había otro mandatario llamado Víctor Yushchenko que no le caía en gracia justamente a Putin, y hasta incluso se lo acusó al premier ruso de ser el que estuvo detrás del atentado que le desfiguró toda la cara. Y ahora hay como un personaje que cuando ganó generaba bastante sorpresa, que es el premier Zelensky, que era un comediante. No sé, algunos hacían el reduccionismo en su momento, que era como si acá fuera Marcelo Tinelli el que está a cargo del Ejecutivo. Digo, ¿qué rol tiene hoy Zelensky en todo esto, tanto con la OTAN, con Occidente, como con Putin? Digo, ¿cómo está manejando estas tensiones? Es un personaje extraordinario, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, porque no solo era comediante, sino que era actor, y se hizo famoso protagonizando un programa en el cual él hacía de una persona que caía accidentalmente en la presidencia. Y fue lo que pasó, en la realidad. Es una situación muy curiosa. Zelensky era un outsider total, era un outsider absoluto. Y yo tiendo a creer que se votó un outsider porque los ucranianos ya habían probado con todo lo demás. Ya habían probado con prorrusos, con prooccidentales, se había iniciado la guerra y no había cambiado nada. Entonces, bueno, vamos a probar qué pasa con alguien que no viene de la esfera política. A ver qué pasa. Zelensky fue el que promovió el cambio de constitución para que Ucrania tenga un mandato constitucional para acercarse a la OTAN y a la Unión Europea, pero también dijo algo que me parece muy interesante. Desde el principio de su mandato dijo: yo nunca tuve nada que ver con política, y mi mandato como presidente, mi objetivo como presidente es terminar con la guerra que lleva a esta altura 8 años, casi 8 años. Estamos hablando de la guerra, perdóname, volvemos a remarcar, estamos hablando de la guerra interna entre las fuerzas irregulares prorrusas y el ejército ucraniano, ¿no? Así es, bien. Así es. Y Zelensky dijo: si yo no logro terminar con la guerra y no logro recuperar la península de Crimea, que desde el año 2014 forma de facto parte de Rusia, yo renuncio y se termina mi vida política. Lo cierto es que no le quedan tantos años y no parece que vaya a terminar ni la guerra ni recuperar Crimea. Parece muy difícil. Ignacio, estamos hablando con Ignacio Utin, que es autor de Ucrania, Crónica desde el Frente y Guerra Fría, es un especialista en este tema. Hoy hubo una reunión de cancilleres, ¿no?, entre Blinken y Lavrov. Creo que, no sé si todavía sigue, sé que empezó la reunión, pero no sé si todavía está desarrollándose, con un objetivo en Ginebra de, en principio, bajar un poco la tensión. Si sabés algo de esto, es la primera pregunta, y la complementaria para el final: si este conflicto puede terminar en un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. La reunión entre Blinken y Lavrov en Ginebra ya terminó hace unas 2 horas más o menos.
Y lo que se dijo, al menos lo que se dijo en conferencia de prensa después de la reunión, nunca sabremos qué se dijo en la reunión, pero al menos en conferencia de prensa se acordó que Blinken se iba a reunir con otros miembros de la OTAN y iba a presentarle a Rusia una respuesta formal por escrito la semana que viene. Es una respuesta a las demandas rusas. Las demandas rusas tienen que ver, por un lado, con que la OTAN no se siga expandiendo hacia, por ejemplo, Ucrania, que es el tema en cuestión hoy por hoy, y por otro lado, que la OTAN retire armamento de países del oriente europeo que ya son parte de la OTAN. Por ejemplo, Rumania y Bulgaria. Cosa que no va a pasar de ninguna forma, porque la OTAN no permitiría que un actor externo o un tercero le dictamine dónde puede poner sus armas o no. Claro. Y que Ucrania se incorpore a la OTAN también es muy poco probable, porque Ucrania es un país dependiente, es un país pobre y es un país en guerra. A la OTAN no le conviene de ninguna forma que Ucrania forme parte de esta organización. Sería sumarse un problema, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y de todas formas, Rusia está movilizando tropas, está poniendo un poco de presión en este tipo de negociaciones. ¿Pero imaginás una invasión rusa a Ucrania, no? ¿O es esto nada más? ¿Es mostrar los dientes para evitar que Ucrania pueda formar parte de la OTAN? Es mostrar los dientes. Bien. Es absolutamente una demostración de fuerza. Rusia no va a invadir de ninguna forma Ucrania, al menos no en forma abierta. Claro. Porque puede hacer, como viene haciendo de 2014, entregarle armamento, entregarle dinero a los separatistas, a estas fuerzas rebeldes prorrusas del oriente ucraniano. Pero eso no es ninguna novedad. Desde 2014 lo viene haciendo. Pero una invasión abierta, visible, expuesta, no, de ninguna forma. Eso no va a pasar. Bien. Muy interesante escucharte, Ignacio. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Un placer, un abrazo.